Este video trata sobre las esferas de piedra de Costa Rica. Se cree que entre el 300 a.C. al 800 después de Cristo, una misteriosa cultura esculpía el granito en forma de bolas. Se han encontrado alrededor de 300 esculturas. Muchas, aunque no todas, son prácticamente esféricas, con un fino acabado. La mayoría de estos misteriosos objetos se han encontrado en la planicie del Tiquís, al sureste de Costa Rica, costa pacífica, a un lado del río Terraba. En esta fotografía del año 1948, tomada sobre un ferry en Punta Arenas, se pueden ver los arqueólogos Samuel Kirkland Lothbrooke y Doris Stone Murray, que fueron pioneros en el estudio de la cultura del Tiquís. A la izquierda, Eleanor Bachman, esposa de Lothbrooke, que también le colaboraba en las investigaciones. Alrededor del año 1940, la compañía bananera llega a explotar, y por qué no decirlo, a destruir el delta del Tiquís. Removiendo y destruyendo el bosque primario, encuentran las esferas de piedra enterradas casi en su totalidad por las continuas crecidas del río Terraba. Doris C. Murray era arqueóloga e hija del presidente de la compañía bananera. Llega en 1939 a Costa Rica desde Honduras, donde había realizado ya estudios de arqueología en ese país, a observar el descubrimiento de las esferas. 9 años después, invita a su amigo el arqueólogo Lothbrooke, que trabajaba para la Universidad de Harvard, a realizar estudios en el delta del Tiquís. Lothbrooke llega a Costa Rica en 1948 con su esposa Eleanor Bachman y se instala en la zona bananera para protegerse del conflicto armado de la guerra del 48 y realiza una de las investigaciones más conocidas hasta ahora. Años después, publica sus estudios en la obra llamada Arqueología del Tiquís, que es una referencia obligatoria para cualquiera que le interese el tema de una manera seria. Ya en el año 1939, Doris Stone observa cómo los sitios precolombinos habían sido destruidos por los huaqueros. En el año de 1949, el panorama para Lothbrooke era mucho más desalentador. Los tractores habían pasado en medio de los montículos de piedra precolombinos. Lo que el tiempo y los huaqueros no habían destruido, la compañía bananera lo terminó de destruir. En particular, las esferas de piedra fueron removidas sin ningún estudio previo, lo cual quizás hubiera ayudado a desentrañar su significado y su misterio. Lástima que en 1940 años antes, Anastasio Alfaro o el arqueólogo suizo Hartmann no tuvieron conocimiento de la cultura del Tiquís y no investigaron la región. Doris C. Murray y Lothbrooke encuentran algunas esferas in situ, es decir, en el estado que sus constructores o usuarios las dejaron. Publican esquemas del tamaño de las esferas, su ubicación y la relación entre las esferas. Lothbrooke es mucho más meticuloso en sus estudios sobre las esferas que Doris. En particular, publica un esquema que ha dado la vuelta al mundo, donde se observan un grupo de 6 esferas en una distancia de 30 metros con tamaños entre 2 metros a 1 metro de diámetro. En la planicie, la mayor esfera que se ha encontrado tiene un diámetro de 2 metros 14, aunque el mayor tamaño absoluto lo tiene una esfera que se encuentra en el sitio llamado El Silencio con 2.66 metros de diámetro. A continuación nos vamos a centrar en este esquema de 6 esferas que forman 2 triadas. Debo mencionar que Lothbrooke mide cuidadosamente los ángulos entre las esferas. El esquema de Lothbrooke no se encuentra a escala. Lothbrooke indica lo anterior con líneas punteadas. Por ejemplo, la línea de 88 pies entre las 2 triadas se encuentra punteada. Lo mismo que la línea de 22 pies 3 pulgadas de la triada norte, que separa las esferas de 2 metros y 1.4 metros. Es decir, en el esquema de Lothbrooke el tamaño de las esferas y los ángulos son correctos, pero la separación entre las esferas no es la correcta. A continuación les voy a mostrar, creo que por la primera vez, el esquema de Lothbrooke con una escala completa. Para la separación de las esferas de la triada sur, usé una fotografía de Lothbrooke donde
encontré que la distancia entre las esferas de 1,72 y la de 1,24 es de 2 metros. Si uno mide la distancia entre las esferas en el esquema de Lothrup en el original y considera que las esferas se encuentran en escala, la distancia entre esas dos esferas sería de 2,76. Hay una pequeña diferencia entonces en esa parte. Yo voy a utilizar en el esquema la fotografía en el cual esa distancia es de 2 metros. El resultado final es el que se ve en esta figura. Se puede observar en el esquema a escala completa que las tríadas se encuentran muy alejadas y parecen mucho más desconectadas que el esquema original de Lothrup. Este es el esquema real menos impresionante que el presentado por este arqueólogo. Muchos investigadores han usado el esquema de Lothrup sin considerar el hecho de que no está a escala. Otros lo reproducen como muestro a continuación en el esquema del Museo de Costa Rica, tal cual lo dibujó Lothrup, pero ya se olvidan de las líneas punteadas que son muy importantes, pues indican que el dibujo no se encuentra a escala. Para terminar este video de carácter educativo, les menciono que la tríada norte no la desenterró el arqueólogo de Harvard, la tríada sur sí, como lo muestran las fotografías. La tríada norte tiene una historia muy particular, con dos esferas de 2 metros de diámetro gemelas y una tercera de 1,42 m. Estas esferas eran exhibidas por la compañía bananera en los años 50. Fue el primer parque de esferas que se construyó. El sitio había sido despejado, se había hecho un hoyo con gradas para visitar estas 3 esferas en los años de 1950. Me pregunto dónde estarán hoy en día estas esferas que muestran una gran perfección tanto en su pulimento como en su esfericidad. Si te gusta este video, dale like, espero tus comentarios y muchas gracias.